comentarles también, Jaime, para aportar a este análisis, lo que está subiendo a redes sociales el querido Kurt Harvard, miembro de esta familia sin censura, escritor, columnista de la revista Sentido Común en México y de la revista Jacobin en inglés por allá en Estados Unidos. Dice, el New York Times, está exhibiendo al New York Times, dice, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador han llenado el Zócalo el sábado para celebrar 5 años desde la victoria electoral, pero expertos advierten que el público, que los seguidores compuestos principalmente por beneficiarios de los programas sociales del presidente, solo motivarán los intentos del presidente de lastimar la democracia mexicana. Pues vaya cobertura del periódico The New York Times. Y también veía a otros personajes como Daniel Blancas, que fuera corresponsal de la Crónica de Hoy en Palacio Nacional, y escribió: quien todos los días debe presumir supuestos logros, quien debe organizar 2 o 3 veces al año eventos masivos, nutridos de acarreados e ingenuos, para repetir la misma cantaleta de siempre, con sus cifras torcidas y sus obras fantasma, es porque sabe que la realidad lo derrumba. Estarán en el Zócalo buscahuesos, lambiscones, acarreados, obligados, también gente conformista y manipulada, pobres, piensan que repartición de dádivas, insulto fácil a opositores y propaganda bastan para ovacionar a un hombre que es ya uno de los mayores impostores en la historia de México. Pues válgame Dios, vaya que si en los medios de comunicación nacionales e internacionales traen un ardor del asterisco muy marcado, mi querido Jaime, y la realidad es que, pues, lo que hemos mostrado en las pantallas y a través de los micrófonos de Sin Censura es gente humilde que se acerca a agradecer, sí, pero a celebrar también que finalmente el pueblo puede levantar la mano y es tomado en cuenta en este gobierno, Jaime. Interesante. En el caso del New York Times, yo creo que desde hace un buen rato los medios de comunicación en Estados Unidos, como tienen este problema de que son autistas, solamente se la pasan viendo al ombligo, nunca terminan de entender la realidad de países como México. Siguen todavía, son víctimas de este papanatismo que no alcanzan a entender, no alcanzan a descifrar realmente la complejidad de esa realidad llamada México. Pero en el caso de la prensa mexicana, pues ya sabemos que siguen todavía con esta ceguera cargada por el odio, y es un odio realmente irracional. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo de hasta qué punto es de grave el papanatismo de la prensa internacional o la ceguera de la prensa mexicana que se resiste a doblar la mano pero siempre la realidad da un paso al frente. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando el presidente habla de que hay que tenerle fe al pueblo, incluso la gente más instruida, yo mismo cuando escucho a Andrés Manuel López Obrador decirle hay que tenerle fe al pueblo, yo me quedo, ¿en serio? Porque el pueblo puede ser levantisco, el pueblo puede traicionar, el pueblo puede tener doble cara, pero el presidente confía de una forma, a veces yo creo, tan vehemente en el pueblo, que claro, eso merece un análisis, ¿no? ¿Por qué confía tanto Andrés Manuel en el pueblo? Y yo no sé si se fijaron que en el discurso de Andrés Manuel López Obrador hubo una mención muy específica al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, que dijo, no se olviden que es pueblo uniformado. Y fíjate, si haces un análisis de cuál fue la institución que ha estado al lado de Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su presidencia, capoteando la tempestad del COVID, trasladando vacunas de aquí para allá, movilizándose. ¿Cuántas veces que nos fuimos a vacunar vimos cómo llegaban cadetes de la Marina, con enfermeros, con doctores, todo organizado con la Marina o el Ejército,
¿Quiénes fueron los que alzaron la mano cuando había que construir un aeropuerto en cuestión de 4 años? El ejército mexicano. ¿Quién está también al frente de esta construcción de Tren Maya de varios tramos del aeropuerto de Tulum? El ejército mexicano. ¿Quién está entrenando a la Guardia Nacional para salir al paso? ¿Quién está decomisando cifras récord de fentanilo? El ejército mexicano. Entonces es cuando uno se da cuenta de realmente que Andrés Manuel López Obrador sí conoce al pueblo. Y lo más fascinante de todo esto es que la oposición y medios convencionales todavía no han descubierto al pueblo que hay bajo ese uniforme. Es realmente la ceguera de estas gentes, a mí realmente, porque siendo una de las instituciones que sacaron al país, sacaron el buey de la barranca, fueron hombres con uniforme. De la pandemia, de la construcción del aeropuerto internacional. Quedó un aeropuerto internacional. Y cuando llega Biden, como dice, wow, este sí que es un aeropuerto internacional. Eso es saber reconocer la fuerza del pueblo, mientras desde la oposición los dicen, no, cuidado, eso es militarizar, cuidado, un día nos van a traicionar esos militares y nos van a querer arrebatar el poder. Tenemos que poner al frente de ese ejército a civiles, porque desconfían del ejército, es decir, del pueblo, porque todavía no saben distinguir al pueblo del verdadero pueblo, de esta abstracción, a identificar quién es pueblo y quién no es. Y mi querido Jaime, mi querido Paco, también me queda claro que